Bueno, bos días, moitas gracias, Cluergal, moitas gracias, Oriol, por convidarme a facer esta ponencia. El sabe ben que faime especial ilusión. Podo decir que Galicia é a miña segunda casa, a miña muller é galega, é de Ourense. Sinto que unha parte de mí pertenece a esta terra. Iso sí, xa vedes que tiven que sacar o celga para poder entender o que se fala nas ceas de Nadal, pero bueno, vamos avanzando. Oye, voulles falar de... No, vamos a... Vuelvo a mi terreno. Mira, para comenzar, vamos a dejar que sea Mario Draghi el que introduzca el tema y el enfoque del análisis que vamos a realizar hoy. ¿Dentro vídeo? I mean, you say no to public debt. You say no to the single market. You say no to create the capital market union. You can't say no to everything. Otherwise, you have also to admit, to be consistent, that you are not able to deliver on the fundamental values for which this European Union has been created. So when you ask me what is best to do now, I say, I have no idea, but do something. Ya veis, esto lo decía Mario Draghi ante el Parlamento Europeo después de haber elaborado un informe que, entre otras cosas, decía que la industria europea está perdiendo terreno en un contexto de competencia global feroz, ¿no? Y ante la pregunta de los eurodiputados decía, oye, ¿qué hacemos? Decía, no tengo ni idea, pero lo que no podéis es no hacer nada, ¿no? No podemos legislar sin ambición y luego pretender seguir siendo líderes globales, ¿no? Esto, desafortunadamente, también aplica... Pasamos, por favor, la diapositiva. Desafortunadamente, también... Ahí está. También aplica a la industria renovable. Y podemos ver que esto está pasando en toda Europa, en todas las tecnologías. Y como me decían a mí hace un año cuando empezamos a levantar la mano desde Navarra, que ya sabéis que Navarra somos pues fuimos pioneros en el establecimiento de industria renovable, lo mismo que lo fue Galicia, nos decían, oye, esto tranquilo, Iker, que esto es una ola, y algunas caerán, otras se quedarán, pero ya veis que esto no es una ola, esto está pasando y esto es un tsunami, ¿vale? O reaccionamos o no dejaremos de ver titulares como estos. Estos son titulares de los últimos 12 meses. Ya veis que tengo aquí fábricas de baterías, fábricas de paneles, tengo también fábricas de palas. O sea, la industria está sufriendo y está sufriendo a un nivel europeo. Esto nos lleva a poder afirmar que en Europa se está dando a día de hoy una paradoja, y es que en el momento histórico de mayor despliegue renovable, ¿no?, en esa búsqueda de independencia energética después de la guerra de Ucrania, paradójicamente la industria renovable está en sus mayores horas bajas, ¿no? ¿Y a qué se debe? Pues bueno, en buena parte, como decía, y como adelantaba ya Mario Draghi, en que la legislación, que ha habido mucha últimamente, que a priori nos iba a salvar, pues no ha tenido la ambición suficiente y ni siquiera se acerca a la legislación de otros países también con capacidad renovable, ¿no? En eso nos vamos a centrar en la ponencia de hoy. Vamos a empezar poniendo foco en la normativa. Todo el mundo suele sonará el Net Zero Industry Act, el ENZIA. De hecho, bueno, fue adoptado ya el año pasado, este año ha salido la normativa secundaria. Y vamos a desgranar ese artículo 26, ¿no?, que ese artículo, como repito, es el que nos iba a salvar, ¿no? Todo el mundo estaba esperando esto, pero bueno, desde que se propuso, conforme fue evolucionando, tenemos esto, ¿vale? Tenemos esto. Es que el ENZIA aplica únicamente al mercado de subastas, es decir, deja fuera tanto PPAs como mercado mayorista, pero es que además dentro del mercado de subastas aplica solo al 30%. Es cierto que también a un mínimo de 6 gigas, que para muchos países vale, para otros como Alemania no. Entonces, fijaros que ya el Net Zero Industria que aplica al 30% del 30% de todo el mercado, ¿no? Pero es que además seguimos teniendo un 70% de criterios no económicos, ¿no? Los criterios de no precio, que vuelvo a decir, eran los que tenían que tener incidencia para la prevalencia de la cadena de valor renovable, aplican un 30% del 30 del 30. Y además, tenemos este 30% de criterios no económicos se pueden dividir en criterios de resiliencia, innovación, ciberseguridad y sostenibilidad. No hay una ponderación definida. Lo que sí está claro es que tiene que haber un mínimo del 5%, concretamente en el criterio de resiliencia. Es decir, a criterio del Estado miembro, el criterio de resiliencia puede valer un 5, un 15, un 20 o no valer. Entonces, si vamos un poquito más abajo, vamos al criterio de resiliencia, y el criterio de resiliencia, que vuelvo a insistir, era el criterio de perseverancia, ¿no?, y de preservación de la industria renovable europea. No dice fabríquese en Europa, lo que está diciendo es
que más del 50% de un determinado componente no puede venir de un solo país externo a la Unión. Pero yo fabrico el 49% en China, el 49% en India y el 2% en Marruecos, que también es otro hub, no he fabricado nada en Europa y el criterio de resiliencia lo puede cumplir perfectamente, ¿no? Entonces, fijaros que tenemos un criterio de resiliencia por ir a datos para adelante que no es un Made in Europe, que no tiene una ponderación fija, que aplica el 30 del 30 del mercado. Por eso no estamos viendo a día de hoy, por mucho encía que se haya anunciado, una recuperación tácita en la industria renovable europea y por ende en la española. Además, el encía tiene una gatera, como digo yo, y es que si el Estado miembro prevé que puede haber un sobrecoste del 15% aplicando los criterios de no precio respecto a su no aplicación, lo cual a día de hoy, pues desafortunadamente con los precios que se manejan en Asia, pues es conseguible y hay 300 informes que lo demuestran, pues puede siquiera no aplicar este 5 del 30 del 30 del 30. O sea, nos quedamos como estábamos, ¿vale? Necesitamos legislación más ambiciosa. Tenemos otra normativa que en teoría también iba a facilitar la preservación de la cadena de suministro en Europa. Spoiler, comentaremos al final que el Clean Industrial Deal parece que lo va a remediar, pero a día de hoy tenemos esto, ¿vale? El mecanismo de ajuste de frontera en carbono, el CBAM, aplica sobre materias primas y al aplicar solo sobre materias primas crea una asimetría respecto a los fabricantes europeos. ¿Por qué? Porque los fabricantes europeos, como también apuntaba Draghi en su informe, han aumentado un 500% las importaciones de China. Es decir, a día de hoy el fabricante europeo de un componente de cierto valor añadido se está sobreviviendo, porque no se puede decir de otra manera, en base a comprar materia prima de un tercer país low cost. Pero claro, si yo lo que hago es gravar la materia prima, pero no grabo el producto de valor añadido, lo que está pasando es que Europa compra materia prima más cara, pero el producto de valor añadido fabricado en un tercer país que usa esta misma materia prima entra en Europa como Pedro por su casa sin gravamen alguno. Entonces, a día de hoy tenemos ese CBAM que, como digo, pues bueno, parece ser que ya la Comisión Europea, bueno, pues en base a todas las alegaciones que se han hecho, tanto desde asociaciones nacionales como regionales, como por supuesto las europeas, parece que remediará, ¿vale? Entonces, no teníamos, ¿no? Ese marco que se ha ido gestando durante los últimos 2-3 años no ha sido suficiente para el propósito. ¿Qué ocurre con la industria renovable en otras potencias? Pues bueno, vamos a ver, adelante que son las diapositivas más duras, tampoco voy a detenerme mucho, pero vamos a ver, por ejemplo, lo que ocurre en India, ¿vale? Tanto en eólica como en solar, lo que se tiene es una obligatoriedad de una determinada certificación que te obliga, en el caso de la eólica, a fabricar turbina, palas, gearbox y generadores en India. En caso de los paneles fotovoltaicos tenemos la normativa homóloga que te obliga a fabricar los paneles. Pero es que además tenemos criterios Make in India tácitos, y el NITI Aayog, que es el think tank legislativo indio, que al final lo que dice pues es un organismo gubernamental que se suele decir que el 90% de lo que propone se acaba convirtiendo en ley, ya le está diciendo al Ministerio de Nuevas Energías indio, ojo que aunque por mucho criterio de contenido local todavía no te va a valer, y ya le está recomendando subir el criterio de contenido local al 60%. ¿Vale? Lo mismo ocurre con otra serie de incentivos en el campo solar. En Brasil fue pionero con Brasil, que al final lo tenemos ahí, pero bueno, es el quinto país más grande del mundo, fue pionero en el establecimiento de políticas de contenido local. Algunos seguro que las conocéis, y lo que permitió es crear de la nada una industria, en este caso la industria renovable, que se lleva manteniendo durante más de 15 años, ¿no? En este caso, ¿cómo se hace? El BNDES, que es el Banco de Desarrollo brasileño, que ofrece créditos pues, con unas condiciones muchísimo más ventajosas que las que se pueden obtener en otro lado, a cambio de que los productos que se utilicen tengan la certificación FINAME. La certificación FINAME no deja de ser otra cosa que una certificación que acredita que cumples cierto contenido local, ¿vale? ¿Y cómo se gestiona esto, ¿no? Porque cuando nosotros siempre nosotros pues casi por obligatoriedad hemos tenido que ir bastante a Bruselas para comentar este tema, nos decían, joder, la complejidad del Made in Euro, la complejidad, y le decíamos, oye, ya tienes ejemplos que funcionan, ¿no? Digo, bueno, pues el ejemplo de Brasil es muy claro, ¿no? Se fabrican torres, palas, buje y turbina en Brasil, y además tienes una tabla donde tienes una serie de componentes y tienes que coger 3 de la A, 8 de la B y hasta 21 de las otras 2 columnas, por ejemplo, ¿no? En el caso del solar, pues lo mismo, si eliges la fabricación de módulos, pues puedes no elegir la de trackers. Es decir, se puede hacer. Siendo ordenado, se puede hacer, y otros ya lo están haciendo, y como digo, Brasil lo lleva haciendo 15 años. ¿Vale? El ejemplo por antonomasia, ¿no? El IRA.
Sí que es cierto que ahora, como veremos, pues es verdad que Estados Unidos ha pasado en esta materia de héroe a villano, pero el IRA ha sido ejemplo y ha sido inspiración, ¿no? Y ha sido lo que la industria ha estado reclamando durante muchísimo tiempo, ¿no? Desde que salió. ¿Cómo lo materializan? Bueno, pues tenemos el Domestic Content Bonus, que al final obliga a un cierto contenido, bueno, a un contenido elevado, a un contenido local elevado, tanto para eólica como para solar. A mí me gusta mucho la manera en la que lo plantearon, porque es verdad que vuelvo a nuestras visitas a Bruselas, nos decían, joder, pero es que hay industria que ya está muy deslocalizada en China. Digo, no te preocupes, haz como Estados Unidos. Pon un porcentaje bajo al principio y vete escalando durante los años que estimes oportuno para repatriar esa industria, ¿no? Y además, como siempre los americanos van un paso más allá, tenemos el Steel or Iron Requirement, que es que todo aquel componente que tenga que ver con el sector del metal tiene que estar 100% fabricado en Estados Unidos. Y a mí me gusta mucho porque este punto último, claro, luego está siempre la dicotomía, ¿no? Oye, ¿y qué es fabricado en Europa? ¿Hasta dónde, no? Porque hasta el último tornillo, la última tuerca, el último lingote tiene que estar. Bueno, pues Estados Unidos lo comenta claramente. En el caso del Steel or Iron Requirement queremos toda la cadena de valor. En el caso de Brasil, ¿no? En el caso de Brasil ya veis que hemos estado antes en componentes que podemos llamar de valor añadido. Bueno, depende de dónde se quiera poner el foco, también hay que ser realistas. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, se puede hacer, ¿vale? Un poco como muestra el éxito, ya veis el gráfico, ¿no? Desde el anuncio del IRA, el número de inversiones que ha ido creciendo considerablemente a lo largo de los años, tanto para todas las tecnologías, eólicas, solar, baterías, vehículo eléctrico. Sí que es cierto que seguramente no veamos aquí un pequeño escaloncito para abajo. ¿Por qué? Por este motivo. Esto lo quería también hacer constar, porque es verdad que la legislación no es para siempre. La legislación, sí que es cierto que en Europa, para bien o para mal, pues no hay mucha celeridad en la redacción de normativa y tampoco hay mucha celeridad para si llega el momento de desestructurarla, pero en esencia toda normativa está sujeta a giros políticos. Lo que no pensábamos tampoco es que en Estados Unidos íbamos a pasar, como decía antes, iban a pasar de héroes a villanos, ¿no? Situación a día de hoy en Estados Unidos, desde luego, no es favorable, muchas inversiones a medias. Tenemos el famoso caso de Ørsted, ¿no? Paralización del parque eólico offshore, que luego ha recurrido, parece que gana, pero vamos a decir, la inseguridad jurídica ya está generada. Ahora ya nosotros en la ronda que hemos hecho con todos nuestros asociados, todo el mundo está dando un paso o dos para atrás, a ver qué pasa, tanto por la parte de generación como por la parte de fabricación. Esto es de septiembre, esto está recién salido del horno, desafortunadamente, y aquí en este catálogo vamos a decir, de componentes que han sufrido un incremento del 50% de arancel, pues desafortunadamente vemos un montón de componentes eólicos principalmente, ¿vale? Con lo cual, tenemos que ambicionar a una normativa que sea efectiva y una normativa, ¿no? que no pueda, de alguna manera, pasar de la noche a la mañana, ¿no? de una circunstancia extremadamente favorable a una circunstancia como la que tenemos ahora en Estados Unidos. Pero bueno, como decís aquí, nunca choveu que no nos campara, ¿no? Europa parece que cambia el paso, ¿no? Desde febrero de este año estamos viendo cómo hay nueva redacción de normativa. Es verdad que el año pasado a finales entraron las nuevas comisarías y afortunadamente pues parece que todo eso que vamos trasladando desde todos los ámbitos pues parece que va calando, ¿no? Lluvia fina. Esto lo veíamos, ¿no? En el discurso de von der Leyen que daba también en septiembre, ¿no? Decía claramente, nosotros nos encanta la competición, lo que pasa es que siempre estaremos enfrente de la competición desleal, ¿no? Y además vamos a establecer, ¿no? Para tecnologías Clean Tech criterios Made in Europe en la compra pública. Está muy bien, y es un paso de gigante, ¿no? Pero sí que es verdad, si volviéramos a la diapositiva, volvemos a ver cómo el mercado no es solo compra pública. Entonces, ahora una de las tareas que tenemos es ver cómo, de hecho ya se están elaborando distintos informes para enviar a la Comisión, ver cómo podemos también favorecer la fabricación local en el sector que no depende de lo público, ¿vale? Como avanzaba antes, el Clean Industrial Deal recoge una voluntad de equilibrar el CBAM, los famosos downstream goods. Nosotros sí que, obviamente, pues no nos conformamos, seguimos reclamando, por ejemplo, que nos parece una atrocidad que no se contemplen criterios de transporte
en el cálculo de la huella de carbono, eso no lo contempla el cálculo del coste de carbono del CBAM, no lo contempla. Toda la normativa europea contempla el transporte para el cálculo de huella de carbono y llega al CBAM precisamente y no lo contempla. Pero bueno, y quiero decir, en el caso de componentes voluminosos como pueden ser los eólicos, pues tiene una relevancia importante, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir que por lo menos se ve voluntad de corregir el error y, por supuesto, el Clean Industrial Deal. El Clean Industrial Deal por primera vez habla de contenido local, EU Content, en sectores estratégicos, que posteriormente define, ¿no? El Renewable Manufacturing se define como sector estratégico. Con lo cual, bueno, estamos todo el mundo expectante a ver, ¿no? Decían Q4 2025, las últimas conversaciones que hemos tenido con Bruselas, que ya va a ser Q1 o Q2 del 26, tampoco nos sorprende yo creo que a nadie, pero lo importante es que siguen ahí, ¿no? Entonces, bueno, veremos si esta normativa nueva tiene la suficiente ambición y, sobre todo, si viene lo suficientemente rápido, ¿no? Por mi parte, nada más. Muchas gracias.